Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, Nelson Niño. Pues, Nelson, si quieres, cuéntanos un poquito de lo que haces, quién eres tú, qué desempeñas, todo tu trabajo. Cortico. Por favor. Bueno, Músico del, pues, tunjano, nacido acá, y pianista. Mi énfasis es el piano, me dedico pues a tocar, a la docencia, a componer y de todo el campo de esta linda arte. No, es que yo decía que cortico porque, pues, ajá, Nelson, ¿no? sí. O sea, es que acá traemos muchas estrellas. ¿Cómo? Aquí Traemos muchas estrellas. Ay. Entonces ya después, no, tenaz. Pero bueno, hoy queríamos hablar un poquito acerca de cómo es vivir, estudiar fuera de tu ciudad. Que tenemos dos claros ejemplos. Negro, si estudia acá en la ciudad. Yo soy de Bogotá, para los que no lo saben, y pues me vine a estudiar acá a la UPTC. Y aquí el niño, ay, qué irónico porque es niño. Y aquí el niño estudia en Bogotá. Entonces vamos a hablar un poquito como de nuestras experiencias, también pues compararlo con la tuya, Sí, viviendo claro, está acá, diferente. porque es súper diferente. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te fue en Bogotá? ¿Por qué Bogotá? O sea, ¿por qué te fuiste a estudiar a Bogotá? Bueno, es una historia larga, intentaré resumir, pero básicamente no soy como de familia de músicos, de niño nunca pues tuve como acceso a instrumentos, a nada de eso. Sí. Mi familia campesina y el piano llegó en un momento de mi vida que marcó un antes y un después. Al principio, como muchos, nos juzgan o nos señalan o nos quitan como esa puerta por ser ya grandes, porque yo llegué al piano ya grande, 17, 18 años. Sí, yo también llegué anciano. Entonces, pues ya se Sí, sabe, ya ¿no? llegamos sí, a sí. esa edad casi que todos. Sí, es verdad. Como que ya le dicen a uno, pues, que Obvio. ya está muy grande. Entonces al principio fue como un reto, como que, lo digo sinceramente, fue como así, como que uno no puede. Sí, No, claro, no puedo, sí. no puedo. Y ya metido en el medio, pues uno empieza a escuchar, a investigar, ya empieza a tener, entre comillas, como ídolos musicales, profesores, academias, universidades. Y ya metido en todo este mundo, porque realmente apenas entré en el piano me metí de lleno, o sea, le dedicaba, abandoné muchas cosas, tuve muchos problemas precisamente porque me metí demasiado en el piano y le entregué todo, entonces quería saber todo acerca del piano, entonces ya sea canto, afuera, tanto aprender como ver cómo era todo. Y ahí apareció pues la ciudad, entonces empecé a escuchar maestros, como pues uno tiene como como una imaginación acerca de Sí. cómo podría ser. Y ya me animé, obviamente todo fue muy corto tiempo porque al año pues de conocer el instrumento, pues empecé acá a estudiar. Y ya hablando con mi primera profesora, como que se dio como esa charla. Yo dije, ¿por qué no? Entonces es más una cosa como de perseguir como un sueño, como pues, ¿quién quita? Sí. Claro, no, y esa cuestión de, pero es que complicado, o sea, lo digo porque yo sí viví aquí en Tunja desde niño, nací acá, y pues, claro, tuve como más acceso a conocer X maestros de música, pues mi padre es músico, entonces tenía como más contacto, digamos, con esa materia, pero yo no empecé con piano, yo siempre empecé con clarinete, por allá, chiquito, banditas, chiquitas, entonces lo que tú dices es verdad, cuando uno llega como tipo 15, 16, 17, como que ya le dicen, o sea, pues si quieres estudiar música está complicado porque ya está grandecito y es un instrumento Eso pasa.
Claro. No, ¿Tú alguna vez pensaste estudiar fuera de Tunja? yo, mira, o sea, sí, ¿cómo decirlo? O sea, sí lo pensé. Sí, Porque si bien yo, cuando empecé a la universidad, sí tenía claro que quería estudiar algo relacionado con las artes o con filosofía, cuando me vi como la tarea de pensar como si afuera o acá, Sí. dije, bueno, en la nacional he escuchado que la gente es muy tesa. Y yo estoy tocando cosas de pañales. Y entonces dije, no, o sea, siendo consciente de mi nivel, prefiero pasar en la UPTC. Pero lo pensé, de hecho hice una prueba que hacían en la nacional, ¿cómo se llama? Ay, Simulacro. un simulacro de la prueba general. A ver cómo me iba, y me fue bien. Pero dije, pero no sé la aptitud. ¿Sí? Entonces dije, no quiero pasar por la general y la aptitud, pues. No, entonces dije, no, mejor paso a la UPTC. Sé que estoy consciente de que no tengo todavía el nivel de saber escalas, teoría, nada de esas vainas. Y efectivamente pasé. El primer semestre re mal. Después ya de para allá sí. Me fue bien. Ay, sí, nunca te lo pregunto. Bueno, pero Y bueno, y entonces llegas a Bogotá. ¿Y qué? ahí- ¿Y qué pasa? claro, porque. Porque, Bueno. digamos, o sea, lo digo porque cuando uno cambia de ciudad, eso se da uno cuenta cuando viaja, ¿sí? De pronto si no han viajado, pues deberían irse a coger un bus a algún lado porque Pero ¿qué les, ahorita qué les sale. está pasando? No, viajar a uno le abre mucho la mente porque uno va a otros lados y conoce costumbres diferentes, formas de vivir diferentes, como cosas así. Entonces debió ser muy loco vivir acá en Tunja, chiquito, frío, e irse para Bogotá. Sí, la verdad sí fue duro. Primero el arrancar, o sea, de hecho antes el tomar la decisión siquiera de presentarme, Claro. porque, bueno, eran varios días de audición y no tenía pues los recursos tampoco. Entonces me acuerdo que en la escuela, con la profesora antes, se hacían como, digamos, hacía falta un adaptador para un piano. Entonces se hacían como sanduchitos y se reunía para el adaptador. Entonces de eso se agarró la idea, empezamos a hacer obleas, porque me ayudaron muchísimo también, para que yo pudiera conseguir para los buses, para ir, volver, presentar las pruebas. Entonces primero duro la decisión, porque tampoco dije como en la casa. ¿Sí? O sea, tú no les Simplemente habías fue dicho a tus como- papás. Sí, no. Pucha. Fue como una charla con mi profesora y me acolitó. De hecho, le debo mucho porque siempre me apoyó y en eso. Entonces digo, sí, de una, se hace eso. Entonces lo primero fue eso. Entonces tomar como la decisión. Bueno, ya habiendo pasado, pues pues yo pensaba como, no, pues, o sea, presenté Sí. las pruebas ya, Y pero ya. ya el ¿Y cuando recibir, pasaste? ¿Cómo te sentiste? por eso es como, ya ahora que Uy, claro. Claro. ¿Y tus papás ahí todavía no sabían? no. Marica. Entonces ya fue como decir en la casa, bueno, me presenté a tal universidad, por esto, pero pues primero porque en la casa, pues por lado de mi papá nunca hubo como ese apoyo, mi mamá sí, pero pues tampoco con los recursos, bueno, ¿y a dónde va a ir? ¿Qué ¿Cómo va a le va a hacer? hacer? Sí. Sí, ya no está estudiando eso acá, sí, ya está haciendo su carrera acá en música, entonces ¿qué se va a ir por allá? Claro, ¿para qué? Entonces, claro, es difícil. Incluso para presentar las pruebas, uno googleando, bueno, qué era. Yo nunca había ido a Bogotá, por ejemplo. Entonces, dónde cojo el Transmilenio, qué me sirve, por letras. Sí, aquí ya suena como normal, pero alguien que nunca ha tomado ese transporte, pues es como, Es muy raro, sí. sí, No, entonces, claro, yo me acuerdo de la primera vez que fui a Bogotá, por ejemplo, yo fui preguntando. Yo preguntaba, vecina, ¿dónde queda tal lado? Y eso que allá me dicen vecino, ¿no? Allá es como, No, pero sí dice vecino. no sí, todos, pero no por suba. Es suano. Yo me acuerdo que, pues sí, iba preguntando. Sí. Y yo me acuerdo que me bajé por Salitre, ¿no? Llegué a Suba a visitar a una tía que estaba Sí. por ahí. Y de ahí cogí para Castilla, todo preguntando. ¿Te No, fuiste pero de Suba a Castilla? Madre, ¿cómo llegaste? yo no sé. Y después ya me enteré de las letras. exacto, eso pasa. Entonces, es un choque, pues
chévere en el sentido de que yo también estaba muy feliz, emocionado, o sea, fue como no, yo tengo que meterme a un internet, mirar cómo llego, aquí enfrente, esta esquina es así más o menos, entonces yo llego a la universidad que es así, tal. Entonces era como ese choque de emociones, de algo que tú quieres en el fondo, porque yo lo quería, o sea, yo desde que decidí presentarme, voy a estudiar, voy a hacerlo, y hasta donde se pueda. Si se da bien, si no es por algo, pero lo voy a intentar. Entonces ese choque emocional de sí, los voy, pero también miedo porque no conozco, ¿sí? Y ya después de pasar, bueno, dónde voy a vivir, lo que tengo para cuánto me alcanza, ¿sí? Me tocó, recién llegué, viví en Suba, de hecho en Suba. ¿Tú de Rincón? En Suba no. ¿Gaitana? No. Creo que era como por Gaitana, uno llegaba como al portal y le tocaba como a pie unos Puente 15 Aranda. minutos. Por la de Puente Aranda. Bueno, Sí, como sí, unos sí. 15 minutos desde el portal, Sí. a pie. Entonces era re lejos, pues Sí, para llegar al centro, para llegar o sea, allá. No, pero es que el lejos. centro Y es le uno- pasaban a uno primiparadas, o sea, personalmente a mí, Sí. acá en confianza. En confianza. Es que uno ya después dice como, Arroba, Sí. ¿cómo a ver. cómo va a pasar eso? arroba alcaldía de Bogotá. ¿Sabes? Cosas como, digamos, tan sencillas como el ruta fácil. Entonces yo veía que pasaba más solo, pues yo me iba en ese. Pero Te demorabas mucho más un tiempo, montón, claro. un montón. Entonces yo tenía clases de 6 de la mañana. No, Entonces, ¿qué es tenía eso? Tenía que salir No, desde ni vas a ese llegar. lugar lejos y en la noche salía tarde. Entonces llegaba súper tarde. O sea, nada. Cosas que pasan. Esa fue la llegada a Bogotá, pero pues yo creo que siempre, en todo lado hay alguien siempre dispuesto a ayudarte. Y más creo que en la música hay muchas personas que como tú les ha tocado pesado y también están dispuestos a ayudarte. Entonces creo que también di con muy buenas personas y la misma música no me ha dejado caer desde entonces. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Sí, porque, güey, no. O sea, yo por lo menos también conozco a algunos compañeros de Bogotá y lo que tú dices, como que. Yo siento que el gremio musical, bueno, tendrá sus fallas y Sí, todo, como todo. pero sí hay mucho apoyo. O sea, cuando ven que alguien en serio le mete mucho a la ficha a estudiar, siempre hay harto apoyo. Me parece a mí, no sé. No, y uno se encuentra gente bien. Y gente. O sea, ¿sabes? Y ni siquiera solo por lo musical, sino que si tú vas en la calle y tal, pues yo sé que está esta idea que en Bogotá es súper peligroso y tal, pero Sí. siempre va a haber gente Claro, bien. sí. O sea, siempre va a haber gente que te va a decir, tranquilo, tienes que coger este y luego te vas a este Sí, y ya, es verdad. ¿cierto? Entonces siempre hay gente bien en todos lados, es verdad. Marica, no, es que, bueno, yo lo pienso, o sea, a mí se me hace muy raro porque pues yo toda la vida Me viste en Bogotá. Exacto. viví en Bogotá, o sea, para mí eso era re normal, el No, transporte. y ahorita que lo pienso, pues, es diferente, ¿no? Claro. Ya estando allá viviendo tantos años, pues es muy diferente. Yo digo, como, no, pues hubiera hecho esto, de pronto esto. Pero lo que te digo, siempre hay gente que no te deja morir. Era como pues es que es eso, es la vida, ¿no? Uno va aprendiendo como con la Exacto. experiencia. A ver, lo primero es que yo llegué acá y entré ahí todo bueno. Yo vivía en Cristales, ¿no? Que es bien Ah, arriba, sí. ¿no? Arriba de la La universidad. Al lado de la normal femenina. Yo vivía ahí, pero yo no sabía que la universidad tenía varias entradas. Y yo me bajé de toda la vuelta y entré por el C, por la central. Y yo pues ya, o sea, subí y tal. Cuando una amiga, Benita, llegué, estábamos hablando, tal, porque ella tampoco, o sea, ella no es de Tunja, es de Boyacá, pero es de Tunja. Entonces llegamos tal y me dijo, parce, adivina qué. Y yo, ¿qué? Descubrí que uno puede entrar por arriba. ¿Y yo qué? Me dijo, sí, y las dos súper emocionadas porque ni eso sabíamos. O sea, nosotros no sabíamos que la universidad tenía varias entradas y nos dábamos la vuelta. Entonces sí entiendo que uno llega ahí, claro. hace, claro. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la SAP queda en un lugar socialmente complicado, Difícil, o sea, claro. difícil. Yo siempre he pensado cómo eran cuando salen con los instrumentos tarde en la No, noche y a estudiar. a varios compañeros sí le robaron el instrumento. Por ejemplo, a un contrabajista que yo conozco.
lo roban en el contrabajo. Y yo, Qué pobre ladrón. Y claro, ¿no? ¿Y No. tú qué haces? Porque es que eso llegan, es que es la selva de cemento, sí. Marica, sí, o sea, digamos que cuando uno llega a una ciudad por primera vez es un choque bien fuerte. Claro que en mi caso fue más rela, ¿no? Porque pues yo venía de Bogotá y llegar acá era como, ay, todo es pequeñito, ay. Cuando preguntamos la habitación, nosotros creíamos que nos iban a cobrar como 500.000 pesos por la habitación. yo, a ver, Y llegamos, sí, señora, ¿cuánto es? No sé qué, y nosotros, puta, ojalá que sea 500, que no sea tan caro, no sé qué, porque en Bogotá es carísimo vivir, es carísimo. No, serían 270.000. Incluye servicios de internet. Y nosotros yo como, me imagino la cara de la no, o sea, mis papás y yo quedamos como, ¿qué es esto? O sea, es demasiado barato. Y de una pagamos tal, ya después, que en el tiempo, bueno, la noche del karaoke que hablábamos hace un rato. sí, sí. Esa noche que fueron como todos los compañeros, tal, no sé qué, estábamos ahí, ay, ¿cuánto pagas acá? Porque se tenía una terracita, era lo Uy, más será de bueno, lindo. era súper O bonito, sea, sí. quedaba, yo vivía sola en la terracita, entonces estaba la terraza y el lugar ahí, yo solita, baño privado, todo, para mí era un paraíso. Y entonces llegamos, ¿cuánto pagas? No, 270, uff, pero es muy caro, pagas mucho, y yo, como que Para esa mucho. para esa época era mucho. Como Para que esa época. mucho. Sí, claro, eso fue en el 2017, ¿no? O sea, ahorita los precios no están así, No. pero en ese momento sí. ¿Y tú cuánto pagas? No, yo pago como 150.000. ¿Con servicios de internet? Sí. Ni marica, ¿qué es esto? ¿Qué es este Claro. mundo? O sea, el choque es bien fuerte, es bien No, fuerte. todo de canasta, de transporte también. Sí. Todo. Y me imagino que a ti, en lo económico debió ser. Obvio. Me tocó una habitación muy padre. Muy paila. Sí. Marica. ¿Y Sí, viste claro. como en casa de estudiantes o...? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Pero tú antes, no creo, pero habías vivido solo. Ah, bueno, no sé. Acá no. ¿No? No. Y fue la primera vez. Sí, fue la primera vez que ya uno vive solo. ¿Y qué tal? Pues, digamos, no me dio tan duro, porque no sé por qué. De pronto por el ambiente también en el que estaba, como que estaba todo el tiempo ya fuera estudiando o con compañeros, entonces como que no tenía como tiempo de sentarme No voy a llorar. como, oye, estoy solo. Sí. Pues, sí, obviamente uno extraña muchas cosas, pero creo que me fue bien, digamos, en el ámbito de comida, pues me defendía, creo que desde pequeño, también por el entorno en el que me crié, entonces, digamos, nunca fue como un problema el aseo, la comida, Ok. entonces, por ese lado, bien. Porque se le pasa a muchos. Sí, claro, sí, Le muy pasa bien. mucho. Que no saben ni hacer un huevo. Exacto. O sea, que no pueden prender las estufa, como hago un tinto. No sé. Exacto. O sea, no, se les desordena, la ropa sucia se les llena y es como, ¿qué? ¿Cómo así me toca lavarla? Me toca. Y eso cómo se hace porque hay gente que de verdad no, o sea, en la casa no hace esas cosas y entonces llega con ese choque. Sí, para mí tampoco fue gran cosa, la verdad. O sea, yo llegué, yo como que normal en ese sentido. Sí les contaba ahorita. Para mí sí la soledad al principio sí fue como complicada, como los primeros días, porque no había universidad, o sea, era como la inducción y ya. Y pues yo no conocía a nadie, yo nunca había vivido sola, entonces era como, ¿y ahora qué? Y Yo me acuerdo que te molestaban mucho. eso te iba a preguntar, algo que me pasó cuando yo llegué, era que yo antes de vivir acá en Tunja, yo viví un año en Palmira, Valle del Cauca. Pero ahí yo vivía con mi hermana, porque mi hermana estudiaba en la Nacional allá, yo estudiaba música allá, estaba haciendo un técnico. ¿Por qué me fui? Pues, ¿por qué no? Dirías tú. O sea, a mí me decían, pero es que tú en Bogotá, pues hay lugares que tienes para estudiar música. Y yo decía, pero pues no podría vivir en Palmira. Sí. Y bueno, y yo viví allá, y allá yo llegué y me acuerdo que lo primero, y me pasó allá y me pasó acá. Para mí, yo hablaba normal. O sea, esa era mi idea en mi mente. O sea, como que Entonces es normal. todo el mundo hablaba como yo. O sea, esa era mi idea. Y eso que yo de chica viajaba mucho y tal, pero mi idea era, todos hablan como yo. Cuando llegué, usted es rola, ¿cierto? Y yo, ¿por qué? Se ¿Por me qué, nota. weón? ¿Por qué? A ver, no, Ay, pues sí, era mentira. primero sudaba
horrible porque hacía muchísimo calor. Yo era la única que andaba en short y en esqueleto y todos andaban normal, pues como en jean, camiseta, pero a mí sí me da mucho calor. Y pues dos, cuando empecé a hablar, ¿no? O sea, el acento, sí, fue como castigo. Cuando llegué acá, yo al principio no hablaba con mucha gente porque la gente creía que yo era creída por ser de Bogotá. O sea, no hablaba conmigo, ¿no? O sea, yo Sí, solo o sea, decía, hola. Está Sí, hola, es verdad, es verdad. O sea, yo no lo concebía así porque pues me parece una bobada eso. Pero pues sí, gente decía como, ay, pues es que se ve muy burguesa. Se ve muy... que muy creída, ¿cierto? Sí, entonces a mí sí tenía, para mí sí tenía esa idea Y además de... porque también por los gustos que tenías, ¿no? O sea, que teníamos ¿Qué como... gustos tenías? O sea, de las bandas, por ejemplo, Janis Joplin, música así, de ese tipo. Ok, Claro, sí. para otros chicos era como, no, pues venía más pues, de otros pueblos, y ellos sí, pues sus bandas fiesteras, Sí. su música popular, digamos, de radio, ¿eh? Entonces, claro, pues tus bandas, entonces como... Sí, no, y yo era como que leía muchísimo, ¿no? Entonces Y nosotros leías harto también. entonces siempre como iba con mis libros y como, sí, como que era un ambiente, pues sí, rola, era rola, ¿qué puedo hacer? Pero digamos, ¿a ti no te pasó algo así o algún choque que tú recuerdes de ese estilo? No, o sea, sí y no. ¿Por qué? Porque recuerdo que los primeros semestres éramos gente de muchos lados. Mm, Entonces, eh, pues a mí me decían como que no se me notaba tanto el acento, como mm, de Tunja, de sí, sí, sí. boyacense, pues. Y pues uno se acostumbraba, uno como que no, uno que otro chiste o algo así Sí, de sí, vez sí, en cuando. Pero no, había gente de todo lado, entonces uno no, Sí, que, como no, que, pues que como sí, que puede hacer chistes si todos son de otros lados, pues, como, de entonces, por allá, no más por allá se me hace. Sí, no, pues, porque pues, todos Sí, son de usted tampoco es de acá. Sí, por allá del No valle. empecemos, ¿eh? Esta sopita. Entonces, Sí. tampoco le hacer otros chistes. entonces era chévere también, Mm. como oye, usted pues habla pues diferente, pero sí, ya se formaban los grupos de amigos, ¿no? Como en todo. Ya de pronto sí había como la recocha, que los huilenses, teníamos un amigo No, huilense que se le notaba hartísimo, ya, Sí, pero hacia mí no, sí, es que que... recuerdo. Sí, no, aquí no hablamos. Es que Bogotá, eso, Bogotá es una ciudad que recibe muy mucha diverso, gente. Sí, Obviamente muchas personas tienen ese sueño en lo musical de estudiar en la Nacho, de estudiar en la SAP, ¿sí? Y entonces es como, claro, pues es más común. Acá no, acá todos eran de Boyacá. O sea, Sí. yo era la única, ahí con Tania, éramos dos que éramos de Bogotá. De resto, todos eran de Boyacá. Sí, es que lo que pasa, digamos, en Bogotá respecto a Boyacá, bueno, Tunja, perdón, Tunja respecto a Bogotá, es que Tunja es como el epicentro para todos los pueblitos que hay en Boyacá, ¿sí? Entonces llegan todos de pueblos Mm. acá, listo. Entonces todos son muy similares, digamos, sí cambian obviamente algunas costumbres de gastronomía y todo esto, pero pues finalmente no es que sea la diferencia. tanta la diferencia porque todos es el mismo territorio. Pero en Bogotá sí llegan de todos lados, o sea, es que llegan del Valle, llegan de Cali, llegan de hasta la Guajira. Conozco un pianista, no recuerdo de la Nacho, creo que es de la Guajira. Y pues, sí, ¿cómo se van a joder? Y de hecho en la nacional ahorita, por ejemplo, la generación de ahorita hay mucho músico de acá, de Tunja, por ejemplo. Ay, la noche sí se Hay llenó. mucho. Se llenó de tunjanos, eso es cierto. Bueno, de boyacenses en general. Sí, voy a hacer eso. Sí, no, o sea, pues severo. Sí. Severo, severo. Marica, sí. Sí, es que es bien loco, por eso digo que viajar abre la mente, porque es que uno tiene como muchos de esos choques. Acá sí fue complicado eso. O sea, de que llegaron y empezaron a decir eso y qué tales, y yo como, pero... Aparte que mis niveles de socialización no es que sean muy buenos. Entonces era que... Pianistas, No, pues peor. Obvio, somos pianistas, es verdad. nos pagamos mitad tiempo cerrados. Y además casi, pues, bueno, no, de pronto tú no, porque sí. No, pues digamos que nosotros sí siempre tocábamos solos. O sea, casi no teníamos agrupaciones. O sea, era como No. muy aislado. Tú, Y eso, pues, y eso pasa, o sea, yo cuando entré igual allá, ¿Lo o mismo? sea, lo mismo, o sea, y no solo, me da cuenta que no solo era como en nosotros los pianistas, porque pues yo entré también con Jason, sí, sí, compañero, pues nosotros éramos amigos, o somos amigos, sí. pero si no lo hubiéramos sido,
siento que igual cada uno por su lado, uno, o sea, musicalmente hablando, o sea, ya afuera en las escaleras pues uno se reunía con gente y tal, pero ya musicalmente hablando siento que yo era muy solo y veía a la gente muy sola, como que se encerraba en la cabina a estudiar su saxo o en donde fuera, pero allá él, yo acá mi piano, incluso entre los pianistas yo tengo que estudiar mis cosas. Si hablamos, si no la pasamos, pero pues Fuera. yo presento lo mío y Pero sí, musicalmente no hay como ese... exacto, entonces sí, Sí. sí fue también Ese esa parte compartir. se sentía. Sí, yo, no sé, es que, ¿por qué somos así? Bueno, músicos. Sí, no, yo de pronto yo también quería preguntar como no sé, como el formar agrupaciones o duetos, por ejemplo. Allá es diferente, más fácil, más cómodo. Sí, de hecho, yo creo que el tocar con gente fue lo que, porque yo cuando me fui, yo dije, si no, o sea, si no doy, si no rindo, si me va mal, si no puedo, si no resisto, pues me devuelvo. Yo averigüé, yo dije, pues uno cuánto puede durar por fuera Sí. para retomar. Yo dije, no, siempre debo tener, o sea, sí seguir mis sueños, pero tener un plan B. Sí, Ay, claro, qué sí. organizado. Hay algunos que Entonces, si no funciona, Sabemos unos que no. me devuelvo. Me devuelvo y sigo. Entonces llegar allá, o sea, el primer semestre tocar con gente. Te ponen materias ensables, te ponen... Entonces de una yo dije, no, o sea, acá fue. es. Acá ¿sí? fue. Y no solo eso, los compañeros, o sea, no sé si es por el ambiente, porque llega mucha gente, no sé, o sea, Sí. no sabría decirte por qué es. O de pronto fue mi generación, pero ahí con compañeros muy buenos a nivel de persona, a nivel musical también, y se daban esos espacios como, es pianista, entonces que en el patio saque el piano, tal. Yo, pero no sé, no importa, haces esto. Ay, ¿por qué no Sí, somos? o los mismos pianistas, o sea, gente muy tesa y como, digamos, algo que tenía con la persona que entré, con Diego. ¿Ah, con Era, pasión? sí, con Diego. Sí. Era, digamos, 6 de la mañana, siempre estudiar. 6 de la mañana. Él vivía por la 80, yo vivía en Suba. Imagínate, madrugar, 6 de la mañana, a estudiar juntos y no era como de usted por allá, usted por allá. Y no solo con él, como con la cátedra, pues con los compañeros, sino reunirnos a estudiar, ¿sí? Como, pues aprovechábamos también Wow. que los salones pues tenían sus dos pianos, Pues bueno, eso es una... entonces era como, bueno, vamos al tiempo, ¿sí? Nos mirábamos, a mí me sirve esto, ¿no? Si es de otro género, mira que yo sé tocar esto, que, oye, sé, claro, va. Entonces era como todos Uf. con todos y re bien. Wow, es que eso, por ejemplo, aquí en Tunja es muy diferente. O sea, por lo menos de nuestra generación, o por lo menos yo como pianista Sí. no sentí eso así en primer semestre. Muy raro, o sea, muy raro como hacer agrupaciones, duetos, muy raro. No, y Sí. ni siquiera Sí. el hecho de estudiar conjuntamente. Conjuntamente no lo hacíamos, pues nunca lo hicimos. A ¿no? nosotros se nos ocurrió ya al final del semestre, de la carrera, Sí, perdón. como, Cuando nosotros hicimos como unas clases colectivas de pianistas. Entonces, pues Jonathan las preparaba, pues yo le apoyaba como en la preparación todo, y entonces cogíamos a los pianistas de todos los semestres y les enseñábamos, entonces toque, ¿qué tiene? Listo, no, mira, esto lo puedes hacer mejor así y tal. Nosotros también tocábamos y ellos nos decían, pero puedes tocar así. Eso fue como la única experiencia, pero ya, pues ya habíamos Pero- terminado, ya. sí, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, ahorita suelo acompañar mucho más que antes, pero como hasta séptimo semestre fue que comencé a acompañar. O sea, antes no, cero. O sea, nada, yo creo que de hecho solamente como 2 o 3 trabajos tocando, pero por fuera. ¿Sí? Y sí, con un violinista y eso. Pero en la carrera que haya un estudio conjunto con alguien nunca hubo algo así. ¿Sabes cuál fue lo único? Cuando estudiamos competencias comunicativas y Pero- tuvimos que hacer un proyecto que queríamos meterlo musical, o sea, porque todos éramos músicos y nadie quería ver competencias comunicativas. después Pero yo sí quería, a mí sí me Yo la gustaba. vi. A mí sí me
gustaba porque me gustaba pues leer y escribir. Pero sí, nosotros, entonces, ¿qué nos inventamos? Porque no sea tan mamón ver competencias. Entonces se hicieron 3 ensambles con todos los del semestre. Y hicimos, No me acordé. hicimos diferentes montajes, entonces cada uno se encargaba de hacer sus arreglos y tal. Y fue la única vez, como primer semestre, que tocamos juntos y tal, y no. Pero el problema, ¿qué te acordaste cuando llegó el número? Ay, sí. Es que, bueno, nosotros, o sea, duro tocar, ¿no? Digamos que cada uno con su dificultad. La única ahí era Juliet, que pues súper pro. O sea, Juliet siempre ha tenido como una técnica impecable, Sí, ha tocado muy es bien. muy limpia. Pero nosotros dos, nah, o sea, nosotros cero a la izquierda. ¿Sí? Entonces, el negro por un lado con los problemas de lectura y tal, y yo por un lado con mi rigidez y con esa incapacidad de leer, de poder leer, de toda esta cuestión, de no sé. Y el miedo, a mí me da mucho miedo tocar, hasta hoy, me da mucho miedo tocar con otras personas. Entonces era difícil para los dos. Hicimos el montaje tal, y nosotros pues dijimos, iban a traer a un profe jurado, pero pues nos imaginamos a todos, menos que iba a ser nuestro profe de piano. Y cuando entramos y lo vemos, ay no. No, y a mí me fue re mal. Me fue re mal. Porque ya me acuerdo que tocamos por una cabeza con un cuarto de un quinteto, no recuerdo, que era de cuerdas y piano. Ay, Dios mío. No, me fue re mal. Era el ritmo de tango, pero solamente había cifrado y yo no sabía nada de acompañamientos. Entonces escuchaba la canción y más o menos daba con la armonía donde tenía que caer. Le atinaba. La atinaba. Uy, en la presentación fue re paila, porque pues, los chicos iban re bien. Y en un momento yo me fui, o sea, me fui al ritmo. Y era atravesado. Atravesado el piano y todos. Uy, no, Dios. Y además fue en piano de col. Entonces, uy, Dios mío. Que O sea, la cagué de la mejor forma. Sí, creo que fue la única vez que trabajamos colectivamente. Sí. De resto siempre fuimos como muy separados todos, como cada uno en su cabina. Nosotros pues más, porque Sí. pues no hacíamos otra cosa sino tocar. Sí, no, de hecho solamente hicimos un experimento de tocar juntos una vez en una cabina en 202. Una vez en un semestre, no recuerdo qué semestre. ¿Sí? Y que improvisamos los dos. Ah, pero Pero porque fue la fue única. fue horrible. O sea, No, pero antes de esa, bueno. o sea, no hay que traerla mal. Lo que pasa es que pues yo, o sea, yo era súper cuadrada, tal, ¿no? Con mis pepas y tal, y llegaste y dice, ay, vamos a improvisar, y yo, ¿qué? ¿Y los papeles? No, vamos a tocar lo que yo no. Tú piensas en una progresión y yo le meto las Fue horrible, o sea, sonó horrible, fue horrible, menos mal no había nadie, pero sí. No, sí, es bien interesante cómo cambia todo. Yo creo que también era porque había de pronto menos prejuicios, ¿no? O sea, como en Bogotá, eso te lo iba que a tú decir. decías, tanto sincretismo También. cultural. También eso pasa. Sí, sí, sabes que sí. Ahí fue como también un nuevo mundo, como pues nadie me conoce, nadie me está juzgando, mis compañeros son re bien. Y yo creo que uno debe también tener como eso siempre como músico, como la humildad para que te enseñen, para aprender de tus compañeros. ¿Sí? Así como uno también debe tener como Sí. reconocer sus logros, como esa humildad también pues de aprender de todo lo que se pueda. Y pues menos mal, pues toda la gente, la mayoría diría, pues tuvo como esa Sí, esa ese feeling, sí, confianza, esa amabilidad. de no decir como no, o sea, ¿por qué le va a enseñar? No, porque no, todos podemos aprender de todos. Y ya se daba tanto en la cátedra como por fuera. En la cátedra, digamos, con los compañeros teníamos con los mismos profesores. Igual, o sea, yo entraba a clases con otro profesor, miraba, o sea, era chévere. O sea, si Sí, nos a hubieran veces hecho íbamos a nosotros. No, ¿se mataron? A clases con otro, bueno, eso era, digamos que en una época, después ya tuve mi maestro, y fue otra época diferente, pero estaba como eso, y ya fuera con los demás músicos, los ensambles, o sea, chévere, chévere. Y aparte, pues la misma carrera te obliga, entre comillas, a eso, o sea, tú tienes que ver músicas de cámara,
¿sí? Te obliga a tocar con más gente, ya sea más pianistas, o sea, músicas de cámara a cuatro manos, duetos, tríos, etcétera, Claro. los ensambles. Yo cuando entré, creo que fue lo que más me emocionó a quedarme, es que yo nunca había tocado algo que no fuera clásico. Ah, Sí. sí, yo tampoco. Y en la primera clase, bueno, no en la primera, varias Sí. clases de ensamble, tocamos jazz y yo pues no sabía, no sabía, nada, O sea, de nada, corazón. Las nada. inscripciones están abiertas si quieres irte a matricular. No, yo ya tuve una idea de lo que hacer. Yo tuve una idea de lo que hacer lo mismo. Como, bueno, termino acá y me voy Sí. para la SA. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces fue eso, no sabía, entonces el profe me dijo, no te preocupes, como toca, vamos a improvisar. Los guitarristas hacen los acordes, cuando llegues cuando te toque tu turno, vamos a pasar por todos los instrumentos, tocan estas notas. Eso. Y obviamente no éramos perfectos, pero ya después de las clases ya empezaba a sonar, ya sonaba, pero igual yo fui muy juicioso, ¿sí? Así como dicen, re nerd. O sea, me clavé a estudiar y ya sentía que ya iba y tocábamos y ya podía solear algo en las primeras clases. Entonces, no, aquí ya. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Entonces esa emoción de tú nunca haber tocado algo así y es algo nuevo para ti y que te están dando como las herramientas, aparte está el entorno y tú tocar con más gente, aparte que yo sufro y sufrí mucho de pánico escénico solo y ya con otra gente cambiaba, o sea, me sentía diferente, Claro. era otra cosa, entonces eso me llenaba porque ya no me sentía tan nervioso. Claro, Sí, me sentía apoyado, como, bueno, sí. sí, si me equivoco, digamos, en la armonía hay una guitarra, pues, por ejemplo, si dejo tocar, igual voy a entrar, listo, ya. Entonces ya uno empieza a Claro, entrar en esa es que confianza. eso es lo que hace falta. O sea, bueno, voy a ordenar mis ideas. Sí, voy a ordenar mis ideas. ¿Sientes que de pronto el método de enseñanza que hay aquí en Tunja, de pronto respecto del de la OPTC y el de la SAP, es más enfocado hacia el músico? O sea, el de la SAP es más enfocado hacia formar Pues, músico o sea, como... no diría que ninguno es malo o bueno. No, sí, no, nada no de entrar eso. en eso no, sino como el método. Digo que sí, o sea, sí siento, porque por ejemplo acá tenía muchas materias de relleno, o sea, y eso que estaba en los primeros 2 semestres, yo hice acá 2 semestres. Sí, Y me dedicaba, bueno, que competencias, que la cátedra, sí. que todo eso. Y a la final lo que estudiaba el instrumento era muy poco. Eso también digamos, como que me frustraba un poquito. Entonces, sí siento que se enfoca mucho más a tu instrumento, y no solo a tu instrumento, sino a distintos géneros, porque obviamente en tu instrumento tú tienes 2 horas de clase a la semana distribuidas y tú ves tu piano Tú clásico. tenías 2 2 horas de clase a la semana. Sí, claro. Ya no más. Entonces, también pues eso te forja una disciplina que es, digamos, mi clase lunes y jueves. Entonces, del lunes al jueves ya tengo que tener algo. El jueves al lunes ya otra vez. Entonces, ya es más cortico el tiempo para cumplir en piano clásico. Entonces, cierto que es como obligatorio, pues. Aparte, los ensambles, tocando. Claro. Aparte, las músicas de cámara, toca. Entonces siento que sí todo el tiempo estás tocando. O sea, las materias te obligan a que tienes que estar tocando. Claro. Y aparte son chéveres. Entonces, aparte de que di con excelente maestro, que me agradaba ir a las clases, me encantaba, pues aparte me encantaban las otras clases, entonces te obliga a que tienes que estar todo el tiempo estudiando, concentrado en tu instrumento y aparte es algo que te gusta. Pues porque yo digo, o sea, digamos que el método de acá, o sea, bueno, la licenciatura es totalmente diferente a, digamos, la titulación que hay en la SAP, que es maestro en música, ¿no? Desde ahí hay un quiebre de materias diferente, obviamente. Sí, Es más claro. enfocada, debería ser más enfocada a la pedagogía. Y mira, que perdona que te interrumpa, ahí hay algo que me decía mi maestro, cuando yo le decía que pues iba de Tunja, me decía, alguna vez me dijo como
sí, o sea, las licenciaturas están, pero él me decía como yo creo que debería la licenciatura ser una especialización. O sea, sí se tiene que enseñar largo tiempo porque tú tienes que saber enseñar lo que sabes. Sí, claro. Pero 100%. lo digo como especialización, ¿por qué? Porque pues tú tienes que también tener pues bastante conocimiento y ser muy, muy, muy bueno en lo que haces para poderlo transmitir, ¿sí? Y él me decía eso, o sea, sí está bien, igual se ven materias de enseñanza si tú las quieres, tú puedes, electivas hay por montón, Sí. que enseñanza en primera infancia, con músicas populares, que todo eso también lo puedes ver, pero es más como un enfoque a lo que tú quieres, ¿qué tú quieres? ¿Sí? ¿A ti te gusta la música llanera? Ahí, para aprender piano. Claro. O sea, porque, o sea, yo siento que lo que, digamos, la licenciatura me parece a mí que en su pénsul siempre ha manejado pedagogía y instrumentista, ¿no? Siempre, Sí. siempre maneja eso, por lo menos hasta quinto semestre, que uno ya elige si uno profundiza en Sí, su sí. instrumento, ¿no? Pero, digamos que en el tema instrumental hace falta esos factores de ensamble, de formar músicos, ¿sí? Porque lo que está haciendo, pues, lo que uno hace allí es formarse como pianista. Y bueno, está muy bien, obviamente. Pero cuando uno ya se enfrenta a formar grupos, ahí es cuando uno, ¡pum!, flaquea. Es Harto. necesario. Es muy, Necesario. muy Es necesario. que hay también varias cosas, ¿no? O sea, lo primero es que la SAP lleva mucho tiempo de trayectoria. O sea, la Sí. SAP incluso antes de que perteneciera a la Universidad Distrital, pues ya era una escuela de artes, ¿sí? Y era top, o sea, toda la vida la SAP ha sido como guau, ¿sí? Sí. La cogió la Distrital, administrativamente se la tragó, sí, pero pues ya que, la pobreza. Pero digamos que sí tiene una trayectoria muy larga, o sea, mucho, mucho tiempo, ha formado a muchos músicos durante mucho tiempo. Y la licenciatura tiene 25 años. 35. No, 30. 30. 30. Bueno, digamos 30 Entonces años. no me acuerdo. Y no tiene 30 años. 30 años. Y es muy poco tiempo, ¿sí? Es muy poco tiempo. La licenciatura nace también de la escuela de música de Tunja, ¿sí? O sea, como que también el desarrollo de esa escuela también fue muy loco. Como uno... Hay un libro, Lancer. Ese es buenísimo ese libro. La Escuela de Música de Pablo Montoya, es librazo, cuenta la historia de la Escuela de Música de Tunja, ¿sí? Y fue enfocada primero a algo muy teórico, a algo muy académico, pero sobre todo a la lectura y a la teoría musical, porque quien dirigía en ese entonces la escuela, el maestro Zorro, que ahí lo llaman Zabala, por si algo, pero es Zorro. Él venía con esa formación, entonces su enfoque fue ese, pero nunca fue instrumental, nunca fue de trabajo colectivo, que sí daba el instrumento y todo, pero era otra diferencia, ¿no? Y entonces viene el choque, que también la absorbe la universidad, es que porque esa sí la vi, bueno, la absorbe las universidades, y también baja como ese nivel, porque pues ya la gente era imposible que ingresara, ¿sí? Por eso mi profe piano decía, o sea, nos tocó bajarlo porque la gente en Boyacá, pues no es lo mismo que en Bogotá, que tienen otra formación, otra visión, otra perspectiva. Acá llegan de formación bandística, ellos no se les puede exigir como ese nivel, entonces le bajan el nivel. Eso, por un lado, creo que es también la trayectoria. Y otra cosa es que yo siento que acá en Tunja los profes y como se piensa la licenciatura no se lo toman tan en serio, o sea, no asumen firmemente la tarea, ¿sí? Entonces, ese mundo ideal del que está hablando Nelson, ¿cierto? Pues de, ideal, pero ideal me refiero, por ejemplo, con tu clase de piano, okay, ¿sí? Nosotros nunca lo vimos, ¿sí? Y entonces eso ya marca una brecha. O sea, habían profesores que eran excelentes y que uno les podía sacar el jugo tal, pero habían otros que no. Sí, que realmente te decían, mira, pues existen estos modos, repásalos. Y ya. Y es como, pero... ¿y para qué me va a servir? ¿O qué? O sea, sí, no entiendo. Hasta después que uno dice, es para el jazz, es para improvisar, lo puedo usar también en otras músicas. Hasta en la cumbia. Y yo, ¿qué? No sabía. Sí, no, o sea, tú no... o pasaba, por ejemplo, tipo lo que nos hacía el profe Lucas, que un teso, pero nos metía un reguero de información y uno como, pero... Y no, o sea, esa clase era muy chévere, era muy bacana, pero también era como esos dos mundos, ¿no? En unas clases era como nada y en esa otra era, ¡jue madre! Entonces siento que también hay no hay un equilibrio en cómo se desarrollan
las cosas. Y eso también se debe pues a la trayectoria, ¿no? Ya que son músicos pues que también están aportándole a la educación superior y pensándosela de forma diferente, es verdad, pero pues que lleva tiempo, que no es lo mismo pues hablar de las apps, ¿sabes? O sea, porque es una trayectoria muy larga. ¿M? Entonces creo que también es un poquito eso, ¿no? Sí, es verdad. Sí, Pasa. es complicado, es complicado. Pasa, me hiciste pensar en algo y es que incluso cuando se junta con la universidad aparece todo esto de las cátedras, que antes no, pues al ser academia no existía, simplemente era el régimen musical. Y mira que hasta las cátedras, en mi caso, fueron chéveres, ¿sí? O sea, la SAP, bueno, la conocen, es chiquita, un castillito, y existen solo 4 proyectos ahí, ¿sí? Plásticas, teatro, danza y música. Entonces, por lo tanto, las cátedras las veíamos, los 4 proyectos. Y era muy chévere. Y de hecho, de ahí nacen muchas cosas de las que hago hoy en día. Porque muchos de los proyectos de las cátedras y demás, de hecho las cátedras las dictaban los mismos artistas, o sea, profesores de plástica, profesores, profesor de música, un profesor de teatro. Y recuerdo mi primer cátedra fue al final, era como un ensamble donde había una actuación, teatral en el teatro, todo, danza, música, o sea, tenías que hacer la música para los personajes, ¿sí? Dependiendo del momento, para los bailarines, obviamente, digamos, ahí empecé a tocar salsa, por ejemplo, me tocó sentarme a estudiar porque era una parte donde los bailarines empezaban a bailar salsa y tocaban salsa. Entonces, eso de empezar a mezclarte con otras artes, creo que es valiosísimo y creo que es de las cosas que más agradezco porque eso ha llevado a que personas hoy en día en mi vida las conocí por ese medio, por el medio del teatro y digamos hoy en día me dedico también a eso, a hacer música para teatro, a hacer música para podcast, hacer intervenciones, la última, bueno, en La Fuga, que es para artes plásticas y precisamente es arte plástica pero con intervención musical, todo, y eso creo que no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido como ese acercamiento con otras artes. Y es otro mundo que muchos músicos desconocemos, ¿sí? Estamos como muy metidos, muchos de nosotros, me incluyo, en nuestro nicho artístico, la música y los de plásticas, pintar, los teatros, actuar. Y digamos que no, o sea, siento que es muy enriquecedor cuando se juntan, ¿sí? Es verdad. Y se hacen proyectos y cosas tremendas que yo decía como, o sea, de verdad agradezco haberme podido involucrar con actores, con plásticos, que hoy en día son grandes amigos, son tremendos en los que hacen. Y bueno, el piano me llevó a eso, ¿sí? Entonces, uy. Pero las cátedras de que, o sea, que era como el... Mira, eran, básicamente se tenían que cumplir como en toda universidad unos parámetros, ¿cierto? Sí. Que la cátedra de Francisco José de Caldas, que quién era ok. Francisco José, pero todo se iba envolviendo dentro de lo artístico. Ay, no, claro. Entonces, Es una escenografía de Exacto. biografía, O sea, Una obra teatral sobre Francisco José Exacto. Caldas, o sea, sí. Pero mira que se iba, o sea, no sé cómo hacían los profesores, pero se iba envolviendo con lo artístico. Recuerdo que esa la daba un profesor creo que era de plásticas. Entonces al final le envolvía como una cosa plástica con los elementos, que fuego, que tierra y todo eso. Y los plásticos, bueno, nos explicaban y después todo se formaba, entonces era chévere. Uno aprendía muchas cosas, incluso de los teatreros que
o sea, que, ¿cómo se llama? Cuando salen, cuando entran, Eso o tiene sea, unos episodios y unos la música en toques. vivo, la música grabada, o sea, cómo funciona, ¿sí? Cómo hacen manejo de luces, porque hay músicos que se especializan en eso, entonces uno meterse ahí, aprender también. Es chévere, chévere. Y los espacios se daban para eso, como sí se cumple con lo que hay que dictar, Sí. pero somos artistas, Somos decía el profesor. claro, o sea, somos Entonces, flexibles eh, en cómo se enseña eso. exacto, exacto. Y se daba el espacio porque, como digo, solo éramos 4 proyectos y todos de artes. Entonces, ¿por qué no dictar la cátedra para Claro, arte, no? claro. Y no, ese punto es, yo creo que un punto diferencial entre un músico y un artista, ¿sí? Porque si bien yo siempre he pensado que la definición de músico y artista para mí son diferentes, ¿sí? Un músico, por lo general, cumple con su labor de reproducir música, ¿sí? O interpretar música, ¿sí? Pero el artista puede, si bien hacer lo que hace el músico, también dar lo que tú dices de elementos artísticos fuera de la música, como pintura, artes, teatro, todo eso. Y ahí es donde en juego lo que tú decías. Se puede enseñar la materia de forma artística, no solo musical. ¿Sí? Si fuera musical es, no sé, hacer una pieza que aluda a la época de José, bueno, no recuerdo el nombre. Listo. Francisco José Calles. Perdón, es que se me olvidó todo. Y bueno, ahí está entrando lo musical, ok, bien. Pero ahora untarlo con todas las demás artes es otra cosa, porque por lo menos a mí también me interesa mucho el dibujo. Sí. Y aprendiendo con chicos de la escuela de artes, de la Artes plástica, plásticas, sí. aprendí que el color y sus matices es lo mismo que en el piano y sus acordes. La misma relación de color y acordes. Yo, Bueno, Es para chévere. nosotros que vemos, ¿no? perdón. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué? sí. Y claro, Sí. muchas cosas. En la lengua, de hecho, también las estructuras, en las poesías, las escrituras son lo mismo también. Digamos, hablando de progresiones, en la extensión de progresiones, sería lo mismo en los versos y las líneas de los versos. Es muy parecido. Pero, por lo menos en la escuela de música, nosotros no vimos eso nunca. No, nunca. O sea, yo creo que Sí. nunca vimos algo así. Ese es un mundo Nunca. súper chévere y de hecho mi mejor amigo es actor y nos sentamos, o sea, nos conocimos precisamente por eso, por el mundo de las artes. Y muchas cosas musicales yo digamos, las trataba de asimilar también con el teatro. O sea, Sí. ¿tú cómo haces para memorizarte un texto para una semana? O sea, memorizas, lo lees todo y yo decía, lee toda la partitura, es como, yo leo toda la partitura y me la aprendo, o él va por partes, le echa un leído todo y vuelve y lee todo y vuelve a leer todo despacio, lo lee de una vez con la intención o lo lee, digamos, voz hablada, y ya cuando lo tiene en la memoria empieza a meter la intención, cómo es la interpretación de lo que le están dando, ¿cierto? Es Cómo lo es mi mismo. interpretación, tiene que leer exactamente cada coma, o el actor se puede saltar ciertas cosas, el músico lo puede hacer. Eran unas conversaciones tremendas y uno queda como, wow, Claro. no estamos tan lejos Es asimilar, tampoco. claro, los Sí. elementos que tú tienes musicales a los artísticos, en el caso de la poesía y el libreto, ¿no? Más que Sí. nada. Y digamos, la puesta en escena también. O sea, tú te aprendiste el texto como actor. Sí. Y tienes que salir a interpretarlo, tienes que salir a actuarlo. ¿Qué pasa si se te olvida algo? ¿Qué pasa si Sí. se te olvida un pedazo a estar actuando? ¿Te callas? ¿Cómo actúas? Sí. ¿Qué ¿Cómo pasa si se nos respondes? olvida algo cuando estamos tocando? ¿Sí? Si es un monólogo, que es cuando es un personaje solo. ¿Sí? ¿Qué pasa si se equivoca? Porque está solo actuando. Sí, claro. Entonces es muy chévere también eso. No Muy sé. chévere eso. Y ya empezar a juntarnos, ¿no? Que este momento es súper triste, entonces necesito música triste, pero que no suene tan, que sí, que no es lo que Buscar quiero el matiz expresar. dentro de esa emoción. Exacto. Eh, Implementar música ya existente, sí, que es Chopin, pero también tu propia música, o sea, ya deja tu repertorio y tú cómo interpretas este momento en el piano, o sea,
¿sí? No te estoy pidiendo que interpretes una obra, solo que expreses este momento que estoy actuando y que la gente sienta, si es tristeza, que sienta melancolía, que sienta como un recuerdo, algo. ¿Cómo ayudas con tu instrumento a eso? Claro, sí, dotas Es chévere también ese mundo. siento yo, dotas el arte musical de más arte. Sí, prácticamente. Montones de arte. Sí, pero eso mismo es lo que genera realmente un cambio de este cerebrito a la gente. Claro, porque ve eso y dice, es que mire, esto está aquí, está lleno de estímulos, ¿sí? Artísticos. Y todo sirve para un fin. Si no está ahí puesto porque, ay, pues sería mejor ahí con una telita el piano. No, pues, ¿por qué, no? No, pues mire, la obra hace alusión, no sé, a el cantar de un pájaro, pues el pájaro es buena, ¿no? Si le ponemos la tela y un ventilador que más o menos mueva la tela del piano, pues se entiende que el piano es la voz del pájaro, por ejemplo, no sé. Sí. Algo así. No, sí, ese mundo es muy, muy genial. O sea, que creo que muchos músicos deberíamos pasar por ahí. Lo digo por experiencia porque yo digo, soy muy agradecido, de verdad, me encanta. Y no conocía ese mundo. De hecho, en el colegio nunca vi una obra de teatro, nunca vi nada así, nada. Sí. Y fue hasta ese momento que vi otra cosa. Claro, más fuerte. Entonces le llama a uno como yo nunca vi eso. Y es que no solo lo viste en escena, sino conocías el proceso, o sea, conocías como todo eso, creo que debe ser más significativo. Más impactante. Es que hay que lo de la cátedra es importante como que también, siento que es más tipo pedagogía, de cómo nosotros le llegamos a la gente de distintas maneras, ¿no? Entonces, lo hablábamos ayer en otro episodio, que viene no como... se lo pierdan. ¿Verdad? Por favor. Que nosotros somos muy camaleónicos como docentes y que nos tratamos de adaptar a las necesidades tal, cuando nosotros como profesionales en formación, como músicos en formación, pues también debería ser un poco así, ¿no? O sea, tener esa lógica de tal vez cómo yo le llego a una persona que es artista, ¿sí? Entonces, es muy interesante que los mismos artistas, número uno, porque los artistas solo se dedican a su disciplina y el hecho de que un docente sea, no, usted tiene que dar la cátedra a Francisco José de Caldas y ya, y a mí no me cuentes tu vida. O sea, eso le implica leer otras cosas, preparar otras cosas y pensarse, bueno, ¿cómo desde mi disciplina yo conecto eso? Que no es lo mismo que nos pasó a nosotros, que es un profe, tal, con su formación, obviamente artística, pues que te enseña como clase magistral y ya, ¿cierto? Y da por hecho de que pues tú eres universitario, tú debes verlo de esa manera. Pero como tu visión de mundo es diferente a la de él, pues no compagina. Entonces, claro que tiene todo el punto. Y de hecho, siento que se apropia más del conocimiento, o sea, seguramente tú tendrás muchas cosas de esas cátedras presente, ¿sí? O sea, no 100%, pero sí son cosas que se quedan, porque es que no es lo mismo apropiar el conocimiento escuchando a una persona 2 horas acá sentada, que haciendo actividades que te lleven a aplicar ese conocimiento a través de tu arte, que siento que también pedagógicamente en la licenciatura también valdría la pena pues que existiera esa discusión, ¿no? Decir, yo como músico le enseño sobre la historia de la universidad, que es lo que enseña cátedra UPTCista, y cómo hablamos de la UPTC en función de, ¿sí? Y cómo lo relacionamos de ¿cierto? Porque apropiaríamos más, o sea, si nosotros le preguntamos a nuestros compañeros... Yo creo que no, ¿Cero? la mayoría no, o sea, nada, ¿sí? Y lo mismo de competencias comunicativas, que es muy triste porque pues no saben leer ni escribir. Pero a mí por lo menos, a mí sí. siempre me encantaron las materias, digamos, de relleno, siempre Sí. me encantó el contenido, ¿sí? El contenido me encantaba, pero sí, de forma, o sea, como lo enseñaban, sí decía, es muy, me siento en la escuela. Vamos a hablar de ese tema, hacemos un taller, unas preguntas y listo. Entonces me sentía como en el colegio, así como... Y es que son necesarias, o sea, esos espacios de ver eso, pues conocer la historia de tu universidad, ¿sí? O sea, conocer cómo está, pues es necesario que tú lo sepas, claramente. Pero entonces, ¿cómo hacemos que eso funcione? Y ahí es cuando en nuestro quehacer pedagógico, o en el quehacer pedagógico de maestros en formación, pues debería cuestionarse, ¿no? Porque es que eso que cuenta Nelson es como siendo una película. Sí, claro, O sea, yo llegando apareció. ya...
Sí, sí, tú como tal. Entonces, debe ser como bien, bien interesante. No, loquísimo para nosotros, o sea, No, impensable. sí. Aparte que los de artes plásticas, por ejemplo, pues ahora no pasa tanto, afortunadamente se ha venido cambiando, pero en nuestro momento los de artes plásticas y nosotros éramos enemigos naturales. O sea, no sabíamos por qué, no se sabía por qué, pero éramos enemigos. Me acuerdo una vez que hicimos una asamblea eh, con los de artes y éramos como no se tocaban, o sea, unos en esta escalera. Fue lo más cercano que en esa época llegamos a estar juntos. En la misma escalera. Y en la misma escalera, al menos. Y pues bacano hubiera sido como mezclar esas artes, bacano hubiera sido pues haber hecho tantas cosas, porque yo tengo la impresión de que muchos músicos terminamos siendo artistas de otras cosas, porque a ti te gusta, por ejemplo, dibujar, te gusta pintar, sí, a mí me encanta escribir, también me gusta dibujar, sí, entonces como que uno también se va pegando como de otras cosas, chévere. ¿no? Y eso también te obliga, o en mi caso te obligaba a estar en forma en tu instrumento, porque al estar en el mismo entorno, ellos también, los de teatro, ven música, ven voz cantada, etcétera, etcétera. Entonces, que pianistas digamos, para acompañar todos los voces cantadas, te buscaban a ti, que para muestras de teatro buscan músicos, entonces aparte de los ensambles también estás tocando en esos espacios, entonces es chévere, te obliga como a estar siempre tocando, y eso es chévere, eso es chévere. Obviamente uno dice como, o en mi caso digo como hubiera aprovechado mucho más, pero pero yo digo, no, lo que fue y creo que estoy muy agradecido y estuvo bien. Y siento que esos espacios son muy necesarios y agradezco mucho haberlos tenido. Y quizá hayan otros que ni siquiera conozco y que ni siquiera conocemos. Pero pues, ¿qué hacemos? Hay que empezar a buscar, mirar, indagar, ¿no? Sí, de pronto seguir la disciplina de nuestro instrumento, que sí debe estar. Nosotros debemos ser muy disciplinados con ellos, con él, en nuestro caso, pero de pronto verlo en otros escenarios también. Claro, no, total. Es chévere, es Ah. chévere. Por ejemplo, me acordé de una materia que no me acuerdo el nombre, pero era hacer la música para cortometrajes animados. Oh, bueno, se llama Sí. muy pequeño, sí, sí, sí. Entonces, también era otro mundo, o sea, para la gente que le gusta el cine, como la música para cine, eso es, o sea, sí puede que a mí no me mate, pero puede que haya gente como, "Uf, Claro. genial, pues ahí está, o sea, explotar como ese campo también es maravilloso, el campo de la producción, de, bueno, vamos a ver grabación, eso se llamaba grabación algo, Sí, sí, sí. pero te enseñaban como Sí. como bueno, cómo poner tu micrófono, cómo grabar, como cosas así, como que de pronto a alguien que le apasione eso también puede estar por ahí su, su, pues, su ánimo de seguir. Algo que siempre le digo como a mis estudiantes, que creo que todos los tres somos docentes, es seguir sus sueños, sea como sea, y buscar las herramientas para poder hacerlos. O sea, si no se puede algo, si todo se puede. O sea, todo, Claro. todo se puede. Si te gusta algo, hazlo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. ¿Por No, qué sí. no? O sea, el mundo está lleno de personas, de herramientas, de música. Incluso eso mismo me lo implicó mi maestro. Me decía como, ¿tú qué quieres? ¿Sí? O sea, me tienes que rendir con esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta tocar? ¿Disfrutas tu repertorio? ¿Sí? Le decía, maestro, quiero, va a haber una clase, puedo ir, claro, o sea, es que uno no tiene, lo que le digo a mis estudiantes, uno no tiene el conocimiento absoluto, o sea, si uno se las supiera todas, fabuloso, pero yo te soy sincero como profesor, o sea, yo te enseño todo lo que sé y pregúntame y yo hasta donde sea te puedo ayudar y sigo aprendiendo para poder enseñarte mejor. Pero si puedes coger conocimiento de otra persona, ¿por qué no? Porque yo lo hice. ¿Sí? Y me lo decía mi maestro, o sea, yo no me las sé todas tampoco.
¿sí? Si tú puedes agarrar cosas, porque él también lo hizo. Decía, yo tuve una maestra, Olga Chisquina, que ya murió, me frustró mucho, ¿sí? Me obligaba, maltrataba, digamos, en cuanto al estudio. Entonces, no, tú tienes que buscar cosas que te hagan sentir bien y que te ayuden tanto a evolucionar en tu instrumento como en lo que quieres, porque puede ser muy bueno, pero pues, vas a estar frustrado, pues tampoco, ¿sí? Entonces busca lo que te gusta y busca las herramientas para ser bueno en lo que te gusta, ¿sí? Y sigue, y no te quedes con una sola persona, o sea, agarra conocimiento de donde puedas, porque, repito, nadie tiene el conocimiento pues absoluto, ¿no? Claro. No, y sí, o sea, sobre todo yo sí, de pronto yo creo que esa moraleja que nos queda también de que el músico, y los músicos de acá, sobre todo, para los de acá, si no encerrarse mucho en lo musical, ¿sí? Hay tiempo también para ver otras cosas, ¿sí? Yo creo que esa es como la moraleja que yo creo. Sí, no, y es que, o sea, no diría como que acá no haya como la iniciativa, No, o si aquí hay haya, mucho. no. De hecho es que acá hay músicos muy buenos, o sea, tremendos músicos. Y hay gente que quiere hacer cosas, ¿sí? Siento que es más de unión, como de hagámoslo. O sea, yo quiero, tú quieres, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, exactamente. Sí, Vamos a ¿por qué tocar. no? Ya saco ¿Por la qué dos, no? tres. Ambos queremos progresar, ambos queremos hacer música chévere, ¿por qué no? También en otras áreas, en otros géneros también, no solo en la música clásica. Y también no solo es cuestión de los músicos, también de las entidades que los rodean. Porque, por ejemplo, acá tenemos un teatro bastante bueno y pues uno no ve como una programación, digamos, semanal de ese teatro No, que nunca. debería estar. Sí. No, y además ese teatro es casi privado, eso es lo feo. Exacto. Y O sea, así estemos los músicos dispuestos, ¿dónde están los espacios? ¿Sí? Eso hace falta también. Sí. Eso no es tampoco... que de hecho sí, no es- espero que lo hablen en estas semanas. Porque es que va a haber una reunión cultural estas Eso. semanas. Ah, sí, hay unos Y ojalá se empleados, pueda. ¿verdad? Spoiler, Yo no spoiler. puedo asistir, Vayan. no puedo asistir, yo quisiera ir, pero Pero no sí, puedo. hace falta mucho eso. Y es algo que brinda, por ejemplo, una capital como Bogotá, tú tienes donde tocar todo el tiempo. Y también tienes para ir a escuchar, para ir a aprender, que si te gusta el tango, ahí seguro va a haber un toque de tango el fin de semana, seguro. Todos los Si días. te gusta el jazz, hay lugares para ir a lanzarte tú a tocar, ¿sí? O sea, sí. Ahorita al salir me das el número y dice yo no Vámonos para Bogotá. Sí, hay lugares, hay todo, hay todo. Que sí, obviamente, como todo, obviamente tiene lo malo, así como lo bueno, igual tú tiene muchísimas cosas maravillosas. Pues son unas por otras. Ya depende de cuáles son tus sueños. ¿Sí? Yo no podría decir como, oye, no, vente porque allá la vas a, mejor dicho, es lo mejor de lo bueno. No, Sí. ¿qué quieres tú? ¿Sí? Esa es la verdadera pregunta. Sí. ¿Qué quieres tú? Si lo tienes acá, ¿para qué te vas? Si no lo tienes, ¿para qué te quedas? Esa sería como... Eso iba a decir eso para cerrar, pero ya me gano. La cosa es también que el mundo a veces lo vemos muy reducido, ¿sí? Sí, también. Entonces, de pronto, no solamente en la gente que es de acá de Tunja, ¿sí? Sino en general, y cuando estamos chiquitos, también el mundo es pequeño, ¿sí? Tiende a ser un mundo Exacto. reducido. Y entonces eso nos cuesta también entender o ver que pueden haber otras posibilidades como estas, ¿sí? Sí, O que pueden haber otras posibilidades como estar acá en Tunja. exacto. Entonces, hay mucha gente en Bogotá que ¿Qué cero, quieres? o sea, la UPT, ¿eso existe? ¿Eso qué es? Y cuando se enteran es como, ay, no, paga Copia ahí. la pedagógica. Sí, claro, y es muy interesante. Entonces es que también te abras al mundo y tengas esa disposición, porque de pronto puedes decir, yo sé qué es lo que quiero, pero siento que no lo puedo hacer o que no sé cómo Exacto, también Sí. es eso, como si te dicen, no, pues, ¿quién? O sea, todos tenemos las mismas capacidades, o sea, es muy raro, y así no las tuviéramos, ¿quién es para impedirme algo? ¿Sí? Y no solo Bogotá, me refiero a salir del país, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no también?
¿sí? Y no quiere decir que el que estudia afuera sea mejor el que estudia acá, porque no necesariamente pasa. Hay muchos músicos que se quedan acá y son muy geniales y músicos que salen afuera y sí. Pero eso depende de ti, de qué quieres. Si es por algo cultural, que quieres enriquecerte de otras personas, otro mundo, otra música, pues sal. ¿Sí? Si es por tu instrumento, hay maestros extranjeros acá. Sí, un brazo. Si es por algo laboral, que pues ya no entras a tu mirar qué pesa más. Si es por algo ya de tocar, pues tú miras si necesariamente tienes que irte, salir, o dónde está lo que de verdad quieres. Claro. Sí. ¿Qué quieres? Gran pregunta. Ir por Pues ello. alguna crisis existencial ahí. Yo creo, yo creo que, no, pues, bueno, ya nos toca terminar tristemente. Pero pues, de verdad, muchísimas gracias por venir. Creo que Señores, un espacio... ustedes por la llama. La invitación. No, tranquilo. Uy, por... No, dijimos... sorpresa. No, 100%, o sea, sí dijimos como, miramos quién nos vamos a invitar, Nelson tiene que estar. Sí. O sea, ya, fin. No, pues claro, porque es eso, tú tienes otro mundo, tu otra perspectiva, me refiero, Todos, como todos. otra, tienes, pero diferente Pero a la diferente a de, nosotros a la de que tenemos nosotros, ¿no? acá. Entonces, digamos que decir, necesitamos eso también para entender muchas cosas. Y pues ojalá que la gente que nos vea, que nos escuche, les sirva. Sí. Por ahí he escuchado que hemos generado mini crisis. Sí, sí. Algunos. Entonces, No dilemas. No era nuestra intención. Ah, Pero pues nada, definan qué quieren hacer, sigan sus sueños, nunca dejen de perseguirlos. trabajen. Yo creo que lo más importante es si tú te esfuerzas, si tú te haces todo lo posible por ello, así no se te dé, se te va a dar algo. Algo Porque eso sale. no es perdido. ¿Sí? Sí. Si está la disciplina, si está el esfuerzo por lo que consigues, algo va a suceder ahí. Sí. Y de seguro va a ser Verdad. bueno. Bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos. No olviden seguirnos en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, como @la séptima música en contexto. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.